Segunda de Pedro, vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 19. Vamos a hablar un poco acerca de la profecía bíblica que, sin lugar a dudas, cuando nosotros miramos la profecía y cómo se va cumpliendo delante de nuestros ojos, nos ayuda a mantener una confianza plena en nuestro Salvador, porque el Señor dice que Él nos lo dice antes de que suceda, para que cuando suceda creamos en Él. Y noten lo que dice en segunda de Pedro capítulo 1, vamos a leer el versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Alumbrar nuestra mente, ¿no? Alumbrar nuestra mente. Pero hay un propósito ahí que resalta sobre todas las cosas, que es ¿cuál? Que es que el lucero de la mañana saldrá ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y este capítulo 1 de Segunda de Pedro nos habla de la importancia de conocer al Padre y al Hijo. Si ustedes notan, el versículo 2 y el versículo 3 y 4 nos dice que a través del conocimiento y a través de sus promesas, a través de todo lo que Él nos ha dejado para que prestemos atención, nosotros podemos llegar al conocimiento del Padre y del Hijo. Quiero plantear el contexto de esto. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros conozcamos quién es el Padre y quién es el Hijo, porque la palabra de Dios en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, aquí se nos hace una recomendación que prestemos oídos a la palabra profética para que el lucero de la mañana nazca en nuestro corazón y permanezca en nuestro corazón, para guiarnos y para llenarnos de confianza, de seguridad y darnos la palabra que tanto necesitemos para nuestra vida, sea cual fuese. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias, pero el Señor nos habla específicamente a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias, pero nos lleva a un mismo objetivo, que es el conocimiento de su voluntad, de su amor y de su justicia. Ahora, en el libro de ahí mismo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos dice lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice la palabra de Dios que Él siempre nos recuerda todas las cosas para que nosotros nos afiancemos en su verdad presente. ¿Cuál es su verdad presente? La verdad presente en el contexto nos habla que es el conocimiento del Padre, del Hijo y de las cosas que Él desea brindarnos a cada uno de nosotros, poniendo un énfasis o poniendo un esfuerzo en ir agregando todo el fruto del Espíritu del Señor en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina y que el lucero de la mañana pueda nacer en nuestro corazón. Ahora, muchos tienen diferentes significados o diferentes
respuestas cuando se pregunta cuál es la verdad presente. Yo ya les dije lo que dice el contexto, pero nosotros tenemos que recordar que a través de las épocas el Señor tiene verdades presentes para las circunstancias en las cuales se estaban llevando en las diferentes épocas de la historia de este mundo. Ahora, habrá muchos en el tiempo del fin que se apartarán de la verdad presente. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Recuerden que este es un estudio, no es un sermón, así que si alguien tiene un comentario de lo que estamos viendo o una pregunta, hágala. Miren 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí es interesante que nos dice que en el tiempo del fin, ¿quiénes son los que van a engañar a la gente y quiénes son los que van a enseñar a la gente la sana doctrina? A ver, ayúdenme. Porque nos encarece que nosotros prediquemos la sana doctrina. Pero va a haber otro grupo que va a estar predicando todo lo contrario y la mayoría va a seguir a ese grupo. Pero ¿quién es el que va a dirigir ese grupo? ¿El anticristo? ¿Quién más? Pero aquí en el texto, ¿qué nos dice? Falsos maestros. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que afianzarnos en la verdad presente para que no seamos engañados. Los que conocen, los que están afirmados en la verdad presente, son los que van a dar el mensaje, le van a dar un sonido certero al mensaje de Dios, que va a mover a las personas a decidir por su Salvador y arrepentirse de todos sus pecados. Pero los falsos maestros van a hacer todo lo contrario. Lo van a arrullar a la persona y la gente va a decir, ay, es que eso a mí sí me gusta escuchar. Ahora, fíjense que aquí que estos falsos maestros van a predicar conforme a sus concupiscencias. Eso quiere decir que van a predicar conforme a ¿qué? A su vida, a sus pecados, a sus iniquidades y a sus deseos mundanales. Cubriendo el pecado. A su conveniencia. Por eso Dios me libre, porque yo soy un maestro del Evangelio, que solamente estoy compartiendo el testimonio que Dios me ha mostrado a mí. ¿Por qué digo mi testimonio? Porque si yo no vivo lo que yo comparto con ustedes, pues vendré a ser solamente un periquito más que solamente va a repetir las cosas como todo el mundo lo hace, pero realmente primero un maestro tiene que vivir lo que ha recibido de Dios para poder compartírselo. Y en estos últimos días, a consecuencia del estudio que tuvimos el miércoles, el Señor trajo este estudio a un servidor para beneficio primero mío, para que yo después lo pueda compartir con ustedes y que sea de una bendición para todos nosotros. Dios me libre que yo sea un maestro que solamente hable de mis concupiscencias y que venga aquí y al salir me olvide de Dios y mi vida refleje todo lo contrario que yo comparto con ustedes o que yo predico. ¿Por qué? Porque el testimonio de uno tiene que ir conforme
a lo que uno recibe, abraza, camina, cree de lo que es el Evangelio de nuestro Dios. ¿Sí, hermano? ¿Usted quería decir algo? No, Miren esta cita, dice: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de apostasía, habrá una confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros, y noten lo que no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad, que es lo que segunda de Pedro capítulo 1 declara: afírmate en la verdad presente, que es el conocimiento del Padre y del Hijo. En el tiempo del fin no habrá un concepto definido en muchos de quién es el Padre y quién es el Hijo. El diablo ha querido traer mensajes donde la gente está confundida y no conoce quién es quién, y unos dicen que todos son uno y que otros son tres, y que bueno, esa es una confusión que el diablo ha traído para que nosotros perdamos el carácter del Padre y el carácter del Hijo. Y en el tiempo del fin va a haber una confusión con respecto a ese punto. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que habrá muchos maestros que predicarán conforme a ¿qué? A sus concupiscencias. Disculpe, para eso nada más. Tengo una duda en ese versículo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es el fuera de tiempo? A tiempo es de que yo puedo decir y abrir la palabra de Dios y les puedo decir: te exhorto conforme a la palabra de Dios. Pero la segunda parte dice: con paciencia y doctrina, que es lo que tú estás viviendo y lo que tú estás experimentando. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo el Evangelio. ¿Y cómo será predicado el Evangelio en este tiempo? Por testimonio a toda nación. Eso quiere decir que a tiempo puedo yo abrir la palabra de Dios y puedo exhortarlos, pero también fuera de tiempo, a través de mi testimonio, yo tengo que mostrar la paciencia y tengo que mostrar lo que yo estoy viviendo, la doctrina en la cual yo tengo puesta mi fe y la seguridad de que el Señor me está hablando a mi vida en todo momento. Miren ahí el contexto, porque el contexto nos dice lo que estamos hablando. En el contexto, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. O sea, lo que nosotros creemos nos prepara para hacer la buena obra. Pero el contexto en el capítulo 4 dice en el versículo 5, dice: pues tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar afianzados en la fe. Cuando nosotros estamos afianzados en la fe, en la verdad presente, nosotros vamos a dar un testimonio directo conforme al mensaje que Dios tiene en su palabra. Nosotros debemos de buscar la verdad. Miren lo que dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os ¿qué? Os hará libre. Ahora, nosotros tenemos que cooperar con la verdad. ¿Y cómo usted coopera con la verdad? Mire lo que dice aquí en 3 de Juan 1:8. Nosotros pues debemos acoger tales personas para que cooperemos ¿con qué cosa? Con la verdad. ¿Cómo cooperamos con la verdad? Predicándola, pero ¿qué más? Viviéndola. Lo que estamos hablando. Ser un fiel testimonio en todo momento. ¿Por qué? Porque cooperamos con la verdad. Porque mucha gente, al ver nuestro estilo de vida, pueden decir: bueno, si esos se llaman cristianos, pues ¿para qué voy a escucharlos si sus vidas reflejan todo lo contrario de lo que predican? Y dice que es adventista
Sí, exactamente. O sea, ¿por qué? Porque vamos a estar reflejando ¿qué? ¿La verdad o vamos a estar reflejando las cosas del mundo? Tenemos que estar reflejando ¿qué? La verdad, cooperando con la verdad y dando un testimonio directo a toda la gente. La palabra de Dios dice que hay una verdad presente. Muchos han separado esa verdad y dicen que cada época de la historia de este mundo ha cambiado la verdad. Pero déjenme decirles que la verdad es desde el principio y va a ser la misma verdad hasta el final. Lo que ha cambiado son las circunstancias, los eventos que se están llevando. Lo que pasa es que la verdad presente cada vez es más progresiva. La luz que se va recibiendo es progresiva, pero tiene un propósito directo en mostrar algo maravilloso en todas las épocas. En todas las épocas. Hoy día tenemos más luz que la luz que tenían en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, nosotros sabemos de que había una verdad presente que tenía unas circunstancias muy peculiar. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Noé, ve y construye un arca porque va a llover. Nunca habían visto llover, nunca habían visto el agua caer del cielo. Entonces, y se le dio a Noé una tarea de predicar. Muchos dicen que la predicación de Noé era decirles a todos que tenían que entrar al arca. Pero déjenme decirles que esa no era la predicación de Noé. La predicación de Noé era la verdad presente que necesitaban escuchar en ese momento, porque ahí iba a haber una circunstancia o un evento en el cual iba a suceder que ellos tenían que prestar atención a la verdad presente, que es la misma que nosotros estamos viviendo hoy en día. Miren, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Acuérdense que en Mateo capítulo 24, versículo 37 dice que la segunda venida de Cristo va a ser como fue en los días de ¿quién? De Noé. En los días de Noé hubo un periodo de 120 años donde Noé fue predicador. Predicó la verdad presente a ese mundo que estaba ahí presente o conocido. Cada martillazo era un testimonio en el cual declaraba que él confiaba en el Creador. Y no miren lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fue condenado el mundo. ¿Cómo fue condenado el mundo? Porque Noé obedeció y el mundo ¿qué? No obedeció. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noten que al obedecer a Dios, Noé se le declara que él fue heredero de la justicia. La justicia es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, es recto en todos sus caminos. La justicia nos lleva al perdón, al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros participaremos de la gracia que nuestro Dios muestra a través de su justicia y de su mansedumbre y de su amor. Ahora, fíjense lo que Noé predicaba en ese entonces, que es la misma predicación de hoy en día. Mire lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de ¿qué? De justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuál era la predicación de Noé? ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. Y es justo Dios de veras, porque grande, porque decir que entraran, que había una salvación allí, era porque es justo. Es justo porque 120 años les declaró que el tiempo de gracia iba ¿a qué? A terminar. Nosotros también se nos declara que habrá un tiempo de gracia en el tiempo del fin, donde nosotros tenemos que ir al conocimiento de la justicia de Dios para que nosotros podamos ¿qué? Ser salvos. Ahora, Dios es justo y Noé predicaba la justicia,
¿Qué es lo que nosotros leímos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3? Dice que las sagradas escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿en qué? En justicia. El mensaje de la palabra de Dios es revelar la justicia. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés se le presentó la justicia de Dios? La justicia de Dios es la gloria de Dios. Porque cuando se le presentó la gloria de Dios a Moisés en el monte, se le presentó y dijo: Jehová, santo, justo, misericordioso, que perdona la maldad de los padres y de los hijos hasta la 4ª generación. Ya no sé si mezclé dos estudios. Estamos ahorita en ese tiempo, porque en aquel tiempo la gente no le importó para nada lo que Moisés no estaba predicando. Ahorita la gente no quiere saber nada. No quiere. Ahora, fíjense que hay en Apocalipsis 18 dice que lo último que va a suceder en este mundo es de que la gloria, la justicia de Dios, el carácter de Dios va a alumbrar toda la tierra. ¿Para qué? Para que el mundo se arrepienta y se entregue a Dios antes de que la puerta de la gracia se cierre. Lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé. Por eso Mateo 24:37 dice que la segunda venida de Cristo será como en los días ¿de quién? De Noé, donde se predicaba la justicia de Dios. Estamos ahorita. Hoy día, por eso, el que se afianza en la verdad presente tiene el conocimiento del Padre y del Hijo, porque ellos son la justicia, el amor y la misericordia y la gracia que es mostrada para cada uno de nosotros. Y no lo digo yo, porque ahí lo dice en 2 de Pedro capítulo 1 y en muchas otras partes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Hay un peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Se predican los temas como si fuéramos niños, que no hemos crecido, que no hemos entendido, y se olvidan de qué, de poner el punto de urgencia de que el tiempo de la gracia está a punto de cerrarse. No hay urgencia alguna, ni arrepentimiento. No declares el pecado porque la gente se va. Como que si prefieren tener una iglesia llena de pecadores no arrepentidos a tener una iglesia con pocos pecadores arrepentidos. La doctrina de los jesuitas dice: Satanás aprovecha toda ventaja posible para perjudicar la causa, y la usa cuando los predicadores, los maestros, se espacían en entretenimiento y en temas que no unen al rebaño con nuestro Salvador. ¿Cómo nosotros nos unimos con nuestro Dios? ¿Qué es lo que hace separación? El pecado. ¿Cuáles son los mensajes que se tienen que dar? Arrepiéntete, conviértete, entrégate, deja el pecado, bautízate, camina con el Señor, declarando al pecado por su nombre, tal como es. Es pecado esto, es pecado aquello. Hoy día predicadores tienen miedo de declarar el pecado. ¿Y qué es lo que hace cuando no se declara el pecado? La justicia de Dios viene a meterse abajo del tapete y se olvida del carácter de Dios y se olvidan de Dios y del Hijo. Simple y sencillamente no conocen a Dios, aunque digan que lo conocen. Por eso dice:
confirmaos en la verdad presente. ¿Por qué? Porque fíjese lo que compartí con ustedes. En el tiempo del fin, las verdades se irán corrompiendo una tras otra. Cuando nosotros empezamos a bajar las normas bíblicas, va a llegar el momento en que ya no va a haber normas. No, apoyando el error, le digo. Apoyando el error, ¿verdad? Le digo. Ajá. ¿Por qué? Porque las vamos a bajar tan abajo que lo malo nos va a parecer bueno y lo bueno nos va a parecer malo, que le vamos a empezar a llamar extremistas, locos, fanáticos. Por eso dicen, ¿qué de malo que yo guarde esto? ¿Qué de malo que yo haga esto? ¿Qué de malo que festeje esto? ¿Qué de malo que en la iglesia se adore, por ejemplo, que el día de los enamorados que viene? ¿Qué tiene de malo que hagamos las comelonas adentro de la iglesia? ¿Qué tiene de malo esto? O sea, nada es malo para ellos. ¿Por qué? Porque se han ido bajando las normas de la palabra de Dios a un punto en que la hemos bajado a nivel del mundo. Y la doctrina está diluida. Y la doctrina es ¿por qué? Porque se ha diluido el mensaje. Por eso es lo que estamos diciendo nosotros. El mensaje hay que predicar la justicia de nuestro Dios. Miren, hay un peligro en que nosotros podemos caer, y muchos han caído y a veces ni se han dado cuenta, o si se dan cuenta no les importa. Miren lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 18. Romanos 1, 18. ¿Cómo nosotros impedimos que la verdad sea predicada? Fíjense, esto es algo muy serio, porque nosotros que nos llamamos hijos e hijas de Dios, podemos impedir que la verdad del Evangelio de Dios no sea predicada. Y miren lo que dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Impiedad es que pecado, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. O sea, si usted no está viviendo conforme a la verdad, usted detiene la predicación de la verdad. ¿Por qué? Porque usted viene a ser ¿qué? Un hipócrita. Así lo dice la palabra de Dios. Una piedra de tropiezo. Venimos a hacer una piedra de tropiezo. Venimos a hacer tumbas vacías, pero bien pintaditas. Venimos a hacer una casa que está barrida y adornada, pero nadie mora en esa casa hasta que vienen 7 espíritus más el que se había ido de demonios y ocupan esa casa. Tengamos cuidado. Ahora, fíjense, ese es un punto bien interesante, porque cuando usted y yo nos confirmamos en la verdad presente, cuando alguien viene a amonestarnos, nunca nos sentiremos ofendidos. ¿Por qué? Porque es la justicia de Dios. La justicia de Dios presentada ¿qué? En su palabra. Yo prefiero que vengan a ustedes a amonestarme si ustedes están mirando que yo estoy haciendo algo no conforme a la palabra de Dios, que ustedes se queden callados y no me digan nada. ¿Por qué? Porque yo deseo ser salvo y deseo ser un reflejo vivo del carácter de Dios, no solamente para mi hogar, sino para todos mis hermanos y mis hermanas y todas aquellas personas con las que yo tengo contacto. Pero nosotros impedimos que la verdad se predique cuando nosotros vivimos en pecado y hacemos injusticia. Eso quiere decir cuando usted no vive la verdad. Incumple lo que la palabra de Dios dice. Tengamos cuidado. Porque a veces decimos, ay, bueno, de vez en cuando, ¿qué hay de malo? Como dice el hermano, ¿qué hay de malo en guardar la Navidad? ¿Qué hay de malo en guardar el Día del Amor y la Amistad? ¿Qué hay de malo? Pues no hay nada de malo. Todo el mundo lo hace. Y empezamos a excusarnos. La palabra de Dios es clara. Dice, vosotros estáis en el mundo, pero vosotros no sois ¿qué? Del mundo. Y el Señor Cristo oró a su Padre para que Él nos libere del mundo. Dice, yo no vine a sacarlos del mundo, vine para que no hagan las cosas del mundo.
Dicen, son del mundo, pero no, están en el mundo, pero no son del mundo. Así es. Ahora miren, hay un versículo en Daniel capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver profecía hoy día. Vamos a abrir Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 y vamos a leer el versículo 12. Vamos a leer el 12. Y el 13, aunque aquí en la pantalla no tengo el 13. Vamos a leer el 12. Y a causa, ¿lo tienen? Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Muchas versiones tienen sacrificio y sacrificio tiene en una forma itálica, que quiere decir que esa palabra se agregó, que no venía en el original. Por eso aquí le puse entre paréntesis. Pero dice, en el original dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Noten, no vamos a hablar del continuo, tal vez el próximo viernes vamos a hablar del continuo y de lo que el cuerno pequeño está haciendo para destruir el continuo, pero quiero recalcar aquí que este poder iba a tirar por tierra, ¿qué cosa? La verdad completa, no solamente la del sábado, pero la verdad que está descrita en la palabra de Dios, pero el sábado tiene un rol muy específico. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Pero hay otras verdades que también la ha cambiado. Vamos a estudiarlo más profundamente. Este cuerno pequeño nos habla Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Este es un cumplimiento o es una amplificación de la profecía de Daniel 2. En Daniel capítulo 2 venía una sucesión de reinos. Empezó con Babilonia, siguió con Medo-Persia, siguió con Grecia, siguió con Roma, y Roma se convirtió en una Roma papal y después se dividieron en 10 imperios, que nosotros lo conocemos como la Europa. Pero iba a haber una unificación del hierro que representaba la Roma papal con los otros reinos. Ahora, esto es Daniel capítulo 2. Por eso dice en Daniel capítulo 8, versículo 12, que quitará ¿qué? El continuo. El continuo no solamente hablaba de lo que sucedía en el santuario, pero también era un continuo de sucesión de imperios. Ese poder que se llama cuerno pequeño salía de un imperio. Y hubo una cancelación de ¿qué? Del continuo de los reinos. Esto lo vamos a ver un poco más en profundidad, si Dios quiere, muy pronto. Ahora, pero él dice que echó por tierra la verdad. Este cuerno pequeño es la Roma papal. ¿Ustedes recuerdan cómo es que echó a tierra la verdad? A través de la Edad Media, la Edad Oscura, donde ¿qué? Donde no había conocimiento de la palabra de Dios y no había el conocimiento de la verdad, y se empezaban a implementar ¿qué cosa? Tradiciones de hombres, y aquellos que no seguían esas tradiciones eran ¿qué? Eran perseguidos y eran llevados a las hogueras o al Coliseo. Aquellos científicos que empezaban a hacer invenciones, los tomaban como herejes o los tomaban como brujos o brujas y eran llevados al Coliseo y eran llevados a la hoguera y eran muertos. ¿Por qué? Porque era una edad oscura donde toda la verdad fue echada a tierra. Esto lo vamos a ver más detenidamente, si Dios quiere, la próxima semana. Ahora, fíjense ahí, en esta profecía de Daniel, capítulo 8, si esta la verdad fue echada a tierra,
eso quiere decir que va a haber un punto en que iba a ser restaurada. ¿Por qué? Porque digo esto, porque miren el versículo 13 de Daniel 8:13. Y esta es la pregunta que yo les voy a hacer. ¿Cuándo la verdad iba a empezar a ser restaurada? La verdad estaba echada a tierra, pero fíjense el versículo 13. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Noten, la prevaricación asoladora es lo mismo que es echar a tierra la verdad. ¿Por qué? Porque la prevaricación desoladora quiere decir destruir, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Cuándo iba a empezar a proclamarse nuevamente la verdad? Ahí nos da la respuesta. ¿Dónde? En el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Ahora, aquí tenemos una profecía que nos está hablando de 2300 tardes y mañanas. Esta profecía tiene un significado muy grande porque nos está enseñando el punto de partida de una profecía en la cual nos va a llevar al conocimiento de lo que nuestro Dios está haciendo hoy día. ¿Ok? Vamos a estudiar un poquito esto. No vamos a verlo profundamente, pero quiero poner las bases para que ustedes lo estudien en su casa. Esta profecía, miren lo que dice el versículo 17. Esta profecía de Daniel 8 dice: pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. ¿Hay alguna duda de que estamos viviendo en el tiempo del fin? No. ¿Por qué? Porque las profecías se han ido cumpliendo y nos indican de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora, esta profecía declara que iba a haber 2300 días. Que iba a durar 2300 días. Un día en profecía es ¿cuánto? Un año. ¿Dónde encontramos eso? Apúntenlo. Ezequiel 4:6. En Ezequiel 4:6, un día en profecía es un año. En Números 14:34 también nos lo dice. Ahí están los dos testigos. Eso quiere decir que esos 2300 días iban a ser ¿cuántos años? 2300 años. Ahora, fíjense que la profecía dice que al final de los 2300 días iba a ser purificado, ¿qué cosa? El santuario. La purificación del santuario, ¿a dónde nos dirigía? Nos dirigía a una fiesta. ¿Cuál era esa fiesta de Jehová? El día de la expiación. Ahí ustedes lo pueden encontrar en Levíticos 23, versículo 16 al 32. En esa fiesta, el pueblo tenía que abandonar el pecado y prepararse porque era la hora del juicio. Dice que la persona tenía que humillarse, arrepentirse, dejar de trabajar, traer un sacrificio y prepararse para el día del juicio. ¿Ok? Entonces, esa fiesta se le llama la fiesta de expiación o el día del juicio, donde todo iba a concluir. Ahora, Daniel 8:14 dice que hasta el final de los 2300 años, ahí iba a empezar ¿qué cosa? ¿Qué iba a empezar? El día del juicio. Oiga, si nosotros averiguamos el inicio de esta profecía de los 2300 años, vamos a saber que estamos viviendo en el día del juicio.
Y si usted sabe que está viviendo en el día del juicio, ¿cuál debiera de ser su actitud? Dice, ¿cómo no andaremos en tan santa, en Pedro, segundo de Pedro? Ujú. En santa y manera, forma de vivir. Ujú. ¿Me están entendiendo? Esto es importante, no lo vamos a tocar al fondo porque esto vamos a estudiarlo, vamos a ir paso a paso estudiando las profecías de los 2300 días. ¿Cómo podemos nosotros rechazar tal salvación si la palabra de Dios nos lo indica con tiempos específicos para que nosotros despertemos a la realidad del tiempo en que estamos viviendo? Y si usted conoce el tiempo en que está usted viviendo, usted sabrá qué es lo que usted tiene que hacer. En Levíticos 23 dice que nosotros tenemos que humillar nuestras vidas, nosotros tenemos que entregarnos en arrepentimiento, tenemos que ayunar, tenemos que entregarnos completamente a Él. ¿Por qué? Porque es un día de ¿qué? De expiación. El pueblo se juntaba en una santa convocación y entonces se dejaba de trabajar porque se le llamaba que era un sábado alto, donde tenía que ser observado porque era el día del juicio. Fíjense, la verdad del día de la expiación se ha echado a tierra. ¿Por qué? Porque es el día del juicio. Si nosotros sabemos el inicio de los 2300 años, vamos a saber en qué tiempo estamos viviendo. Y usted sabe que la palabra de Dios nos da el origen de esta profecía. Y está confirmado con la historia de este mundo. Usted puede ir a buscarlo en una enciclopedia y usted lo va a encontrar. Así como Daniel 2, así como Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, está comprobado con la historia, con la enciclopedia de este mundo que nos señala de que la historia nos confirma lo que la profecía nos dice. También se nos da el inicio de esta profecía. Ahora, tenemos que recordar antes de ver el inicio de esta profecía lo que nos dice en 1 Corintios 3:11. Porque en 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. El fundamento de toda la doctrina es Cristo. Y todo se le ha dado porque el Padre le ha dado todo a su Hijo. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en mente, hay mucha gente que nunca va a poder entender esto, la verdad de quién es el Padre, quién es el Hijo, la verdad de la profecía, la verdad de la cosa. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios revela su verdad a aquel que desea conocerla. Yo no lo digo yo. Miren lo que dice Mateo 11:27. Mateo 11:27. Por eso mucha gente no quiere conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la rechaza. Y si la rechaza, el Señor no se preocupa. ¿Por qué? Porque no se la va a revelar. Yo no lo digo yo, vamos a leerlo. ¿Para qué se lo va a revelar si no lo... Pues ¿para qué? Exactamente, ¿para qué se lo va a revelar si no lo van a vivir? Miren lo que dice Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, hablando Cristo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. La verdad del cielo solamente se la revela a aquel que quiere revelarse. ¿Por qué? Porque aquel que desea que se le revele la verdad, el Señor se lo da completamente. ¿Estamos? Ahora, fíjense, vamos a regresar a la profecía de los 2300 días. El santuario tenía un compartimiento que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. En Hebreos capítulo 4, y vamos ahora a ver cuál es la verdad presente para hoy en día. En Hebreos capítulo 4 vamos a leer el versículo 14 al 16. Y fíjense que esta es la verdad. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que el fundamento es ¿quién?
Cristo. La verdad del Padre y del Hijo se le da solamente a aquellos que están buscando la verdad. Pero fíjense en Hebreos capítulo 4 versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ¿qué cosa? Nuestra profesión. En pocas palabras dice, retengan ¿qué? La verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? La profesión de que Él es ¿quién? El Hijo de Dios, pero Él es ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el día del juicio? Expiación. Limpiaba el santuario de los pecados y limpiaba al pueblo, a las personas de sus pecados. En otras palabras, que estamos en el tiempo del juicio y que el Señor está sellando a los que retienen la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque esta es una realidad y esta es la verdad presente de hoy día. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote que si usted peca, usted puede ir ¿a dónde? Al trono de la gracia para el oportuno socorro y perdón de sus pecados. Miren lo que dice el versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el mensaje de la justicia de Dios, de su gracia, de su amor y de su misericordia. ¿Por qué? Porque podemos ir a buscar el perdón. Porque podemos ir a buscar la limpieza de todo pecado y de toda rebelión y de toda iniquidad. Pero necesitamos nosotros confiar ¿en quién? En Cristo, que es el fundamento, pero que Él es ¿qué? Nuestro sumo sacerdote que está trabajando hoy día por ti y por mí. La palabra de Dios dice, mi Padre y yo seguimos trabajando. Los dos trabajamos. Entonces, ahorita podemos ser salvos por gracia. Porque si no aprovechamos esta gracia, ya no va a haber nada. Lo que comentábamos el miércoles pasado, de que si tan solo supiéramos que ahora nuestro sumo sacerdote está presentando ¿qué sangre? La de Él para remisión de nuestros pecados. Pues qué maravilloso mensaje tenemos nosotros de que podemos ser salvos por su gracia y por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero nosotros tenemos que creer confiadamente de que Él es nuestro sumo sacerdote y que Él está obrando por nosotros, pero tú y yo tenemos que hacer algo en esa obra. ¿Qué es qué? Aceptarlo como nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador y entregarnos completamente a Él. Entonces ahorita está reinando, hasta ahorita el reino de la gracia. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos llegar al trono de la gracia confiadamente buscando el perdón, su justicia. Por eso las cosas que sucedan en este mundo, cuando nosotros tenemos y retenemos esta verdad presente, vamos a gozarnos aún en las pruebas y las dificultades, porque sabemos de que nuestro Dios y que el Hijo son justos y rectos en todo su camino. Por eso es importante conocer esta profecía de los 2300 años, Entonces, que nos indica el día del juicio. es que ahora entramos al reino de la gracia por fe. Amén. Amén. Y dice, acerquémonos confiadamente. Ahorita ya para nosotros es por fe. Ya no es así como cuando no conocíamos. Así es. Ajá, la gracia ahora es, ya que no hemos conocido la verdad, ya nos cuenta por justicia. Todo Que es lo mismo que Noé fue heredero de ¿qué? De la justicia, porque en Deuteronomio 6:25 dice, y Él vendrá a ser nuestra justicia cuando nosotros pongamos en obra todos estos mandamientos, estatutos y decretos, que Él nos lo ha dicho. Él vendrá a ser nuestra justicia. Nosotros somos herederos de la justicia.
Si ustedes quieren ver el estudio que tuvimos hace unas semanas atrás acerca de lo que significa ser heredero del Padre y del Hijo, ustedes pueden ir a estudiarlo y pueden expander este estudio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia buscando el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que está mostrando su sangre para la remisión de nuestros pecados y estamos viviendo en el tiempo del juicio. Miren ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12, del 11 al 12. Hebreos 9 y vamos a leer el versículo 11 al 12. Miren lo que dice. Y ciertamente todo sacerdote este día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto está hablando de los sacerdotes que hacían los sacrificios en el santuario terrenal. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde se ha sentado? A la diestra de Dios. Ahora miren el capítulo 8 y vamos a ver el versículo del 1 al 3. Hebreos 9. Ah, perdón, yo estaba leyendo otro, ¿verdad? Bueno, también era. Vamos a leer, también va con lo que estamos estudiando. Estaba leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 12. ¿Ok? Porque dice que Él se sentó a la diestra de Dios. Ahora vamos a ver Hebreos 9, ahora sí 11 y 12. Mire lo que dice en la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, está hablando de ¿cuál tabernáculo? El del cielo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y miren ahí el capítulo 8 y vamos a ver el versículo del 1 al 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. El punto central de todo mensaje es que tenemos ¿qué? Un sumo sacerdote, el cual se sentó ¿en dónde? A la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo hoy día en el lugar santísimo? ¿Está ofreciendo qué? Ofrendas y sacrificio, que es ¿qué? Su propia sangre. ¿Para qué? Para redimirnos y salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Por qué? Porque va a concluir el día del juicio, que lleva a la conclusión o nos lleva al inicio de la conclusión de los 2300 años proféticos que leímos de Daniel 8:14. ¿Me están siguiendo? La ofrenda y el sacrificio. Ahora, vayamos al santuario. El santuario estaba dividido en dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había el arca, que se le llama el trono de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba su gloria. En el arca había algo específico que ahorita lo vamos a ver. Pero miren Daniel 9:25 y vamos a ver el inicio de los 2300 años. Con números contables. ¿Ah? Con números contables. Con números contables. Daniel 9:25. Porque yo solamente les voy a dar el inicio para que ustedes lo puedan estudiar en su casa. Vamos a estudiarlo, vamos a ir estudiando esta profecía más profundamente. Pero en Daniel 9:25 dice: sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando se declarara la orden de restaurar a Jerusalén, ahí nos daba el inicio de los 2300 años. ¿Cómo sabemos esto? ¿Y cómo sabemos de cuándo se llevó a cabo? Apunten Esdras 6:14 y Esdras 7 del versículo del 1 al 9. La historia confirma que que Artajerjes declaró un decreto de que iba a construirse nuevamente Jerusalén, y ese decreto se llevó a cabo ¿en qué año? 457. Esdras capítulo 7, versículo del 1 al 9, nos da la pista. Entonces se llevó a cabo el edicto de Artajerjes para reconstruir a Jerusalén. Antes de ese edicto hubo otros 2 edictos, pero nunca se llevaron a cabo. No se obedecieron. También los historiadores declaran que en el año 444 antes de Cristo también se habían dicho que Artajerjes podía haber hecho ese edicto, pero recuerden que ese edicto tenía que ir con la otra profecía que Daniel 9:25 dice, que a la mitad de esa semana, ¿qué iba a suceder? Se iba a edificar a Jerusalén hasta el Mesías, porque iba a haber una profecía que se llamaba de 69 semanas, 70 semanas y los 2300 días. ¿Cuándo inició la profecía de los 2300 días? En el 457 antes de Cristo, y la profecía de las 69 semanas, la profecía de las 70 semanas se cumplieron a detalle. ¿Por qué? Porque señalaban el bautismo, señalaban la muerte del Mesías. Por eso decía que a la mitad de la semana iba a morir ¿qué? El Mesías. Y fíjense que el 457, si usted calcula 2300 años, lo va a llevar al año 1844. En 1844 se nos dice que entonces el santuario será ¿qué? Purificado. ¿Y qué es lo que indicaba el santuario purificado? ¿El día de qué? De la expiación, el día del juicio. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? En el día del juicio. ¿Por qué dice el hermano octubre? ¿Por qué? Porque el día de la expiación era una fiesta de otoño que se llevaba en otoño. Ahora, si usted empieza a calcular, usted va a decir, no me lleva a 1844, me lleva a 1843. Pero usted se acuerda de que el antes de Cristo y después de Cristo había un año cero que no se contaba, o sea, que fue el cero. Entonces, si cuentan eso, el cero, y empezaba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y antes de Cristo iban ¿qué? Descendiendo. Y ahora vamos ¿qué? Ascendiendo. Eso es pura historia. Yo solamente estoy dándole la parte inicial de esta profecía. En 1844, la profecía de los 2300 años nos dice que desde entonces nosotros estamos en el día del juicio. ¿Estamos viviendo en tiempos apremiantes? Sí. ¿Estamos viviendo en tiempos donde tenemos que tomar una decisión concreta por Dios? Sí. ¿Estamos viviendo donde tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo se acaba el tiempo de la gracia. En el tiempo de Noé se acabó a los 120 años. Pero solamente la palabra de Dios dice que cuando nosotros empezamos a ver las señales que se van cumpliendo, sabemos de que el tiempo se está ¿qué? Acercando. Y si nosotros nos vamos a presentar a un juicio,
¿cuál debiera de ser nuestra actitud? Lo que la palabra de Dios dice. Teniendo tanta salvación, ¿cómo poder rechazarla? Vamos a estudiar, estas profecías las vamos a estudiar más profundamente. ¿Por qué? Porque es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y en las profecías dice, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis en mí. Ahora, fíjense aquí, hay varios acontecimientos que se cumplieron proféticamente: la reconstrucción de Jerusalén, el bautismo de Jesús, la muerte del Mesías, el fin del plazo a los judíos con el apedramiento de Esteban, la destrucción de Jerusalén, y la purificación del santuario. Y allí va otra profecía. Que vamos a ir avanzando en las profecías. ¿Por qué? Porque el Señor declara las cosas que van a suceder antes que sucedan, para que nosotros confiemos plenamente en Él. Yo solamente estoy dándoles las bases para que ustedes puedan ir a estudiarlo. Ahora, esta verdad se ha ido ¿qué? Desarrollando. Se ha ido desarrollando, pero los falsos maestros la han ido poniendo ¿qué? Abajo del tapete. Porque no hay una urgencia. Hay una urgencia hoy en día en despertar. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo del juicio. Ahora, miren, el miércoles a mí me llamó la atención, y esto surgió de lo que el hermano Hugo, la pregunta que hizo, de un comentario que hizo el hermano Manuel, de que en el tiempo del fin, el arca del pacto, que está en el lugar santísimo donde está ministrando nuestro sumo sacerdote, iba a ser mostrada a todo el mundo. ¿Te acuerdas la palabra de esta? Que eso se encuentra que en Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. También lo vimos en Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. O sea que en el tiempo del fin, el templo celestial va a ser abierto para que se mire el lugar santísimo donde está ministrando nuestro sumo sacerdote para expiar los pecados. Ahora, hay algo interesante, que dentro del arca había 3 cosas ahí adentro, y había 2 cosas afuera. Miren lo que había dentro del arca y lo que había afuera del arca. Dice, el cual tenía un incensario de oro. Muchas veces nosotros no hablamos de ese incensario de oro, porque el incensario de oro era lo que el sumo sacerdote usaba en el lugar santísimo, y se usaba solamente una vez al año. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía ¿qué cosa? El maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Esto es lo que se va a mostrar en el tiempo del fin. Ahora yo pregunto, en Números 17, en Apocalipsis 14, primero Apocalipsis 14, versículo 6, versículo 7, dice, y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el ¿qué? El cielo, la tierra, la mar y todas las cosas. Ese es el mensaje del evangelio eterno. Ahora, si nosotros miramos las cosas que había en el lugar santísimo, nos comprueban el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque había las 2 tablas que fueron escritas por el dedo de Dios. Que eso señala la vigencia ¿de qué? De su ley. Dentro de la ley había un 4º mandamiento. Y dentro del arca había un maná. El maná simboliza el pan del cielo. Dice Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué?
de la boca de Dios. Pero aquellos que cuando se les dio el maná, ¿cuál era la indicación o el mandato que se les dijo? Ustedes van a recoger todos los días, pero el viernes van a recoger doble porque el sábado no van a recibir. Porque el sábado es día ¿qué? Santo para Dios. El maná señalaba la observancia y la santidad del sábado. Y acuérdense que el pueblo hebreo venía del cautiverio y se había olvidado completamente de quién era Dios. Y Dios les estaba restaurando nuevamente las verdades. ¿Por qué les dio maná? Llegó el momento en que el pueblo se cansó del maná y fueron a Dios y le dijeron, danos ¿qué? Carne. Y dice que la palabra de Dios que el Señor se llenó de ira y hizo que comieran carne que hasta por los narices y los oídos les salía, y muchos murieron. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarles la reforma de ¿qué? De la salud. Pero también ahí había ¿qué más había? Había una vara. La vara representaba ¿qué? Dirección, juicio, pero también representa, y aquí se los voy a aventar, representa el estado de los muertos. Ustedes lo pueden ver en Números 17. Apúntenlo. En Números 17. ¿Por qué? Porque el muerto nada sabe, pero el muerto está esperando ¿qué? La resurrección. Por eso la vara nuevamente ¿qué? Floreció. Léalo, ahí hasta el final del capítulo 17. ¿Qué es lo que yo les estoy queriendo decir a esto? ¿Qué dice Proverbios 9.1? En Proverbios 9.1 dice, fíjense lo que dice Proverbios 9.1. Proverbios 9.1. Miren lo que dice la palabra de Dios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7, ¿qué cosa? Columnas. ¿Cuál es el cimiento? Ya lo miramos. ¿Cuál es el cimiento? Cristo. ¿Cierto? Ok. Entonces dice que hay 7 pilares. Esos 7 pilares están dentro del lugar santísimo, ejemplificados en el arca de Dios, que va a ser mostrado a todo el mundo. Fíjense los 7 pilares que están mostrados aquí. Vamos a estudiarlo después más profundamente. Pero se menciona el primero, segundo y tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14. Eso se le llama ¿qué? El mensaje de ¿qué? De justificación. De justificación. Ahora, esos mensajes nos llevan a la misma justificación que llevó a Noé, que llevó a Moisés, que llevó a Abraham, que llevó a Elías, que llevó a Juan el Bautista, que llevaron a todos los discípulos. Y es el mismo mensaje que se nos da a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra se nos ha dado para instruirnos, corregirnos y redarguirnos ¿qué? En justicia. ¿Ok? Es la justificación por la fe. Pero también había ¿qué? La ley de Dios. Había el sábado. Había el estado de los muertos. Todos los pilares que Dios estableció, y eso lo vamos a ver más profundamente. Ahorita ya el tiempo ya se fue. Estoy tocando, cuando se toca mucha profecía hay que dedicarle bastante tiempo. Pero ahí están todos los pilares, estúdienlos. Yo solamente se los estoy compartiendo a ustedes. Pero el Señor va a declarar a todo el mundo su verdad completa. Por eso dice el Señor, ¿qué dice? Permanece, confírmate en la verdad presente, porque el tiempo se está terminando. Estamos viviendo en el día del juicio. La verdad presente hoy en día es de que tenemos un gran sumo sacerdote que murió por nosotros y está ofreciendo su sangre para perdón de nuestros pecados. Pero eso usted lo tiene que reclamar, usted lo tiene que creer, usted lo tiene que creer, usted lo tiene que aceptar, usted tiene que vivir la verdad. Y usted se puede acercar confiadamente al trono de la gracia buscando su perdón. Pero ahora vemos de que estamos viviendo en el día del juicio, verdad presente.
Porque dice Apocalipsis 14, versículo 7, y la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Y porque ha llegado, adora al que creó, al Creador. Entonces, toda la verdad va a ser presentada. Nadie va a tener una excusa. Porque dice, el evangelio eterno será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso quiere decir que desde 1844, donde se restauró la verdad, todo el mundo va a tener oportunidad de escuchar la verdad presente. Yo sé que tocamos muchas cosas en esta hora, profecía. Traté de hacerlo lo más rápido posible, pero espero de que esto pueda servirnos para despertarnos a estudiar más la palabra de Dios. Vamos a ir estudiando todas esas profecías detenidamente. Tal vez nos va a llevar un poco de tiempo, pero lo vamos a ver y vamos a empezar a ver todo acerca de lo que el Señor quiere establecer, su reino. Vamos a ver lo que el Señor está haciendo por nosotros, y hay un mensaje tan hermoso que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para que nos llene, para que nos va a llenar de esperanza y de seguridad de que Él está en control de todas las cosas, de que Él es un Dios justo y recto en todos sus caminos. Si nosotros creemos y confiamos plenamente en su verdad, en su palabra, es tiempo de que nosotros nos afiancemos en un escrito está y vivamos conforme a su verdad.